En esta lección aprenderemos las influencias organizacionales y el ciclo de vida del proyecto. Aquí estaremos viendo qué es lo que afecta dentro de la organización para que nuestro proyecto se desarrolle. Hay diferentes maneras de abordar los proyectos y los proyectos en las empresas que no tienen la cultura de proyectos, pues comienzan con pequeñas oficinas o un encargado de proyectos y poco a poco se van dando cuenta de cuál es la manera óptima de trabajarlo. También tiene mucho que influir el cómo tenemos que llegar por la cultura en la que se desarrolla la empresa. Esto es bien importante porque hay muchas cosas que pueden hacer fracasar el proyecto. Quizá nosotros tengamos una cultura que es nuestra empresa, la que va a proporcionar un servicio al cliente. En otra empresa, quizá tenga una cultura muy distinta a la empresa donde nosotros trabajamos. Y lógicamente nosotros, al ir a implementar este proyecto con ellos, debemos de adaptarnos a su cultura, a sus cambios, a sus decisiones. Quizá a veces no entendemos o no estamos de acuerdo con sus decisiones, pero lo importante es que el proyecto debe seguir su curso y debemos lograr que este proyecto llegue a un fin correcto. También vamos a ver el ciclo de vida del proyecto, que es natural tener el comienzo del proyecto y qué es lo que sucede cuando el proyecto está acabado, en cuanto a riesgos, en cuanto a cambios, en cuanto a la influencia de las personas que tienen que ver con el proyecto, etcétera. Ahora vamos a hablar de las diferentes maneras en que está organizada una institución o una empresa y cómo esta afecta al desarrollo del proyecto. Una estructura funcional es generalmente la primera que vamos a tocar y una organización funcional tenemos a gerentes funcionales, que ellos son los coordinadores del proyecto. Vamos a considerar un proyecto de implementación de un software bancario, un software dentro de una empresa. Cuando sucede esto, lo primero que se nos viene a la mente es que la persona encargada de tecnología será el gerente funcional que implemente este proyecto. Y las características es que la autoridad del director del proyecto puede ser poca o ninguna. ¿Por qué? Porque precisamente él está inmerso en el día a día. La disponibilidad de los recursos puede ser poco o ninguno. También porque parte del problema que tenemos es que ellos están inmersos en muchas cosas que abarcan la mayor parte de su día a día. ¿Quién gestiona el presupuesto del proyecto? Obviamente el gerente funcional. Y esto nos lleva a que el rol del director de proyecto es a tiempo parcial. Él se encarga del proyecto, pero si surgen en este momento alguna otra urgencia, como por ejemplo que tiene que atender porque se perdieron los datos del sistema actual y tiene que recuperarlo, eso va a regir todo su esfuerzo y va a quitarse el esfuerzo del proyecto. Al igual que él, el personal administrativo de la dirección de proyectos es el equipo de proyecto y este funciona a tiempo parcial. El mismo ejemplo del backup. Vamos a tener personas que van a estar encargándose de recuperar la información y van a estar absortos de esto. Entonces, ¿cuándo es funcional? Esto nos puede dar problemas, sobre todo cuando ellos son los encargados de los proyectos. Luego tenemos la organización matricial, que es cuando los encargados del proyecto o la coordinación del proyecto se centran en las personas que forman parte de los diferentes departamentos o diferentes equipos. Consideremos, por ejemplo, en lo que hablamos anteriormente. Se va a implementar un software ERP, que es el sistema que controla toda la empresa. La parte de facturación, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, y le encargamos el proyecto nosotros como gerente funcional a el programador y al auxiliar de contabilidad. Ellos pueden tener muchos buenos deseos, pero en este caso la autoridad del director de proyecto es baja. La disponibilidad de recursos es baja
porque ellos no controlan estos. Ellos son personas que tienen poco poder de decisión. Quien gestiona el presupuesto del proyecto siempre va a ser un gerente funcional y el rol del director del proyecto, que puede ser el programador, que puede ser el auxiliar de contabilidad, pero va a ser a tiempo parcial. Y el personal administrativo, pero que pertenece al equipo de trabajo del proyecto, también va a ser de tiempo parcial. Luego nos toca ver otro tipo de estructura de la organización, que va a manejar el proyecto matricial equilibrada. Eso quiere decir que el director del proyecto va a ser el encargado siempre de una empresa, pero a él lo vamos a nombrar nosotros. Él va a tener empoderamiento con respecto al equipo de trabajo, que pertenece al resto de los departamentos. La autoridad que tiene puede ser baja o moderada, porque él no puede tomar ciertas decisiones importantes. La disponibilidad de recursos va a ser igual. Él no puede hacerlo. ¿Quién gestiona el presupuesto? Podría ser el director de proyectos que está dentro de cierta área. En este caso, podría ser alguien como un analista, programador, a quien se le empodera dentro del departamento de tecnología para que coordine al equipo de trabajo, que puede implicar al auxiliar de contabilidad y a la persona encargada de ingresar las facturas. El rol del director del proyecto en este caso es tiempo completo, ya que él estará dedicado en cuerpo y alma a que el proyecto salga avante. El personal administrativo será de tiempo parcial. Luego tenemos el ejemplo de una estructura de organización matricial fuerte. Y esto quiere decir que existe una oficina de gestión de proyectos en la cual vamos a asignar a un director de proyectos y este va a estar empoderado y va a negociar en la obtención del equipo del proyecto para que estos funcionen a tiempo completo. La autoridad del director de proyecto ya acá, en este caso, es moderada a alta. La disponibilidad de recursos es moderado y alto. Quien gestiona el presupuesto siempre va a ser el director del proyecto, pero en este caso, él va a tener el control completo y el rol del director. También va a estar a tiempo completo. El personal administrativo, como el negocio, ya va a conseguir los recursos que trabajen de tiempo completo dentro de la organización. Por último, tenemos una estructura de organización orientada a proyectos, que en esta la autoridad del director del proyecto es alta a casi total. Y ya que nos referimos acá, existe un gerente de la oficina de gestión de proyectos y existe directores de proyectos que están dentro de ese departamento y que van a gestionar los proyectos y le van a rendir cuentas a él. Y él está en un nivel más alto, el estado a nivel de director, y su responsabilidad son todos los proyectos. Esta autoridad del director de proyecto es alta y es completa. La disponibilidad de recursos, como hay alguien a alto nivel que está velando por los proyectos, también va a ser bastante alta. Quien gestiona el presupuesto, claro, va a ser el director del proyecto, que es parte de la PMO, o el rol del director es a tiempo completo. Y el personal administrativo en la dirección de proyectos también es a tiempo completo. Quizá nosotros en este momento estemos diciendo, pero eso es mucho consumo de recursos. Eso implica tener más recursos, más personal dentro de la organización. Y precisamente cuando las organizaciones han ido madurando, han ido creciendo, nosotros siempre añadimos personal en donde es necesario. En una empresa que maneja pocos proyectos, quizá no sea necesario que tengamos un equipo de departamento de proyecto. Quizá esto sea más fácil tercerizarlo y solo tener a un encargado de esto. Pero conforme vamos creciendo y si nuestra organización es encargada de proyectos, la recomendación es que tengamos una oficina. Para esto, cuando
más razón, si nuestra razón de ser como empresa es esa, hay muchos tipos de empresas que se dedican a dar consultoría y que hacen diferentes trabajos que se centran en proyectos, como las empresas de implementación de software o empresas de ingeniería civil, empresas de construcción, empresas dedicadas a mercadeo y a publicidad. Todas estas. Para ellas es recomendable que tengan su oficina de gestión de proyectos. Si por el contrario, nosotros, nuestra oficina es administrativa y únicamente compramos artículos y los vendemos y manejamos una pequeña cantidad de proyectos al año, quizá que pueda funcionar para nosotros una oficina matricial. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que precisamente hay que empoderar al director del proyecto. Mientras más lo empoderamos, más éxito puede tener y con ello garantizarnos que éste esté dedicado al proyecto de tiempo completo, porque si no, las urgencias van a consumir sus recursos, el recurso de su tiempo, y esta persona, pues, para tener siempre una razón por la cual estar en el proyecto y no estar saliendo. Entonces vemos cómo la influencia de la estructura de la organización incluye directamente en el influencia de los costos en el tiempo, dentro del ciclo de vida del proyecto y de la organización. Como vemos en la gráfica, aquí nos muestra algo muy importante de manera conceptual. Ahorita solo estamos viendo la mayor parte de los conceptos que nos van a servir cuando entremos a ver la administración de proyectos como tal. Con esta gráfica podemos ver que está en forma de pez. Tenemos la influencia de los interesados, riesgos e incertidumbres. Tenemos los costos de los cambios. Estos podemos verlo en el eje Y, que es el grado de los costos de los cambios y el grado de la influencia de los interesados, riesgos e incertidumbres. Y en el eje X tenemos la duración del proyecto. Y vemos cómo los costos de los cambios es una línea exponencial que va creciendo. Y la influencia de los interesados, riesgos e incertidumbre es una línea exponencial que va decreciendo. Entonces, consideremos la primera parte, que son los costos de los cambios. Si tomamos, por ejemplo, los costos que implica hacer un cambio en una construcción de ingeniería civil, en el cual está realizando el proyecto de una casa, y dentro de esta casa tenemos considerado una ventana, y al principio del proyecto hablamos y decidimos después que la ventana se va a volver una puerta, y esto sucede cuando estamos elaborando los planos de construcción de la casa, es cambiar el plano y ya. Esto varía de manera muy rápida en tiempo y costo. Pero ¿qué sucede si nos damos cuenta que necesitamos una puerta y no una ventana pocos días antes de hacer que la casa sea entregada? Ya casi cuando todo está listo. En ese caso, lo primero que vamos a tener que hacer son un sinnúmero de actividades, como romper en el área de la ventana. Vamos a generar polvo, vamos a generar piedras, vamos a tener que trabajar físicamente el doble para romper todo esto que vamos a cambiar. Vamos a tener que limpiar y van a tener que remover los escombros y luego van a tener que arreglar ahí para que quede listo para la puerta. Y podemos considerar todo el tiempo y el costo que va a influir. Esto es algo dramático, pero así suceden los proyectos. Los proyectos es una línea exponencial de los costos que va creciendo conforme nosotros hacemos cambio, conforme más nos adentramos al cierre del proyecto. Entonces, el resumen de esto es que el costo de los cambios nos obliga a que tenemos que tratar de planificar la mayor cantidad de cosas y de cambios posibles cuando estamos en planificación y no cuando ya estamos cerca del cierre. Tenemos nuevamente una gráfica
que nos muestra en el eje X el tiempo y en el eje Y los costos y el personal. Tenemos los diferentes ciclos de vida de proyectos o grupo de procesos, que comienza con inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Cuando tenemos el inicio, nosotros tenemos pocos recursos que se están dedicando al proyecto, poco equipo que también influye. Y esto lo que nos hace es que los costos y el personal son muy bajos al inicio del proyecto. Estos costos y este personal y este equipo crece un poco en la planeación y cuando terminamos la primera parte de la planeación, cuando vamos a la ejecución, seguimiento y control, estos costos y este personal aumentan de manera considerable. Y al aumentar de manera considerable, también la duración acá es mayor. ¿Qué pasa si tenemos que regresar a la planeación, ejecución, seguimiento y control? Bueno, tenemos los costos asociados a la planeación y también los costos asociados a la ejecución, seguimiento y control, porque generalmente el personal ahí va a continuar. Y por último, tenemos la fase de cierre. La fase de cierre se refiere a que cuando estamos ya en el proceso de terminar el proyecto, de verificar que todo haya estado según lo planeado, y esta fase de cierre es bien importante, ya que el recurso está disminuyendo, pero todavía es considerable hasta el punto en que llegamos a la finalización del proyecto, que va a ser antes de que finalice, va a tender a cero. Y ese es una persona que va a ser el gerente del proyecto, el último que se va a quedar cerrándolo. Entonces, esta es la persona que inició el proyecto, el project manager, y es la persona que termina el proyecto dentro del tiempo. Es el que más debe de haber invertido en ese proyecto. Tenemos muchas otras personas que participaron activamente, algunos de manera temporal y otros a tiempo completo. Veamos un ejemplo de esto. Nuestro ejemplo de lo que sería el cambio de la educación a través de las tablets. En un inicio, alguien nos dice que este proyecto lo tenemos que hacer. Nosotros como project manager nos sentamos con esa persona. Solo somos esa persona y nosotros. Nos dedicamos a hacer algo que acá se conoce como acta de constitución y es el documento por medio del cual llegamos a un acuerdo entre quien nos dijo qué hacer y nosotros. Ya terminamos ese documento. Partimos con respecto a la planeación. Y la planeación lo que implica es que vamos a manejar un montón de personal que va a participar dentro del proyecto. Esto pueden ser personas de diferentes departamentos que van a trabajar ocasionalmente dentro del proyecto, como por ejemplo las personas de finanza que en nuestro proyecto de tablet vamos a incluir. También personas que van a ser de operaciones, pueden ser algunos contratistas a quienes vamos a comprar las tablets, pueden ser algunos otros contratistas a quienes le vamos a comprar el software, pueden ser ciertos coordinadores del área de pedagogía para ver cómo vamos a seguir manejando el proyecto. Acá el proyecto está a nivel de planeación. Hay un equipo de personas considerables, pero está más que todo a nivel de cabezas que está participando en la elaboración del proyecto y en la elaboración del plan. Luego nos toca llegar a la parte de ejecución, seguimiento y control. En esta parte ya es cuando nos ponemos a trabajar directamente en lo que va a hacer en el proyecto. Ya realizamos un plan y acá quizá entre a funcionar varias personas del departamento de contabilidad para contabilizar todo lo referente al proyecto. Van a entrar personas de los contratistas que van a dar el equipo. Vamos a pensar que son 500 tablets. Estas 500 tablets tienen que pasar por un proceso de entrega hacia nosotros, un proceso de compra, de ver cuál es el mejor proveedor, etc. Con respecto al software, vamos a trabajar quizá con una empresa que se dedica al desarrollo de software pedagógico
y este personal incluye programadores, desarrolladores, vendedores, etc. También vamos a estar con las personas encargadas de pedagogía, que van a ser los que van a indicarle a los diferentes maestros, que también vamos a incluirlos en que trabajen con nosotros en nuestro proyecto. Como vemos, en la ejecución ahorita nos amplió la cantidad de personal, avanzamos, quizá nos toque regresar un poco al plan y hacer algunos cambios que no teníamos o que no habíamos considerado desde el inicio. Y por lo último, llegamos a la parte del cierre. La implementación del proyecto, que implica dejar un producto, que son las tablets, funcionando dentro de las escuelas, con su respectivo mantenimiento, etc. Ya llega a su parte final. Verificamos que todo lo que haya incluido el proyecto en el acta de constitución y el plan del proyecto estén saliendo tal y como lo esperamos. Y cuando esté saliendo y esos entregables ya hayan sido aceptados por el cliente, entonces documentamos todo esto. Documentamos lo que pasó en el proyecto y tomamos una firma de todos los involucrados y se acabó el proyecto. Esa es la parte de la distribución de los recursos en la vida del proyecto. Hay un aspecto muy importante, la relación entre fase. Puede ser de diversos tipos, pero nosotros únicamente consideramos dos tipos. En la primera de ellas es de tipo secuencial y es cuando una fase solo puede iniciarse una vez que se completa la fase anterior. Tenemos el ejemplo del proyecto de limpieza de una fábrica. Lo primero que tenemos que hacer es desmantelar la instalación de la fábrica. Después de que tenemos el desmantelamiento, es decir, que ya hemos quitado toda la maquinaria, que la hayamos desarmado, nos va a dar una salida. Y esta salida es todo el material que ha sido desechado, como por ejemplo el metal, el vidrio, una pared, los restos de escritorios u oficinas, etc. Ya que lo tenemos allí, esa es nuestra salida, que va a darnos como resultado de la desmantelación y la entrada que necesitamos para pasar a la fase siguiente, que es la remoción de desechos. Si no existen desechos, no podemos removerlo, ya que con esos desechos removidos realizamos una limpieza del lugar. Terminamos de quitar las cosas que quedaron después de la remoción de desechos. Cuando ya nos deshicimos de los desechos y ya dejamos todo limpio, toca el área de la jardinería. ¿Y qué se necesita ahí? Que se haya removido todos los desechos, para que de esa manera se pueda instalar o poner plantas en el lugar. A todo esto se le llama relación secuencial y es uno que va posterior al otro, teniendo siempre ciertas entradas que con unas herramientas y técnicas vamos a tener salida. Un aspecto muy importante es la relación entre fases, que puede ser de diversos tipos, pero nosotros solo vamos a considerar dos tipos de relaciones. La primera de ellas, que es la secuencial, y es cuando una fase solo puede iniciarse una vez que se está completa la fase anterior. Tenemos el ejemplo del proyecto de limpieza de una fábrica. Lo primero que vamos a hacer es desmantelar la instalación de la fábrica. Después de que tenemos el desmantelamiento de la instalación, es decir, que ya hemos quitado toda la maquinaria, que la hayamos desarmado, nos va a dar una salida. Y esta salida es todo el material, que puede ser metal, que puede ser vidrio, que puede ser pared, puede ser restos de escritorios de oficina, etc. Ya lo tenemos allí, esa es la salida, que va a darnos la desmantelación y la entrada que necesitamos para comenzar la fase de remoción de desechos. Para esto, necesitamos que existan desechos. Si no existen desechos, no podemos removerlos. Ya con estos desechos removidos, realizamos una limpieza del lugar.
terminamos de quitar todas las cosas que quedaron después de la remoción de desechos. Cuando ya nos deshicimos de los desechos y ya dejamos limpio, toca ahora la fase del jardín. Y para esto necesita que se hayan removido todos los desechos, para que de esta manera se pueda instalar o poner las plantas en el lugar. A todo esto se le llama relación secuencial, y es que uno va posterior al otro, teniendo siempre ciertas entradas que con la ayuda de algunas herramientas y técnicas vamos a obtener las salidas. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que es el ejemplo de relación de superposición. Y esto es cuando una fase, antes de que inicie la anterior, pueda comenzar. La superposición puede aumentar el riesgo y causa un reproceso. Y acá el ejemplo que se nos presenta es la remoción o remodelación de una fábrica. Y la primera parte es la fase del diseño, pero puede que estemos urgidos por avanzar dentro de este proyecto y decidamos comenzar a construir aun cuando la parte del diseño le hacen falta pequeños detalles. Es algo que nosotros tenemos que manejarlo con sentido común y decidir en qué momento va a ser lo más indispensable para nosotros comenzar. Puede que falten ciertos detalles de oficina cuando queramos comenzar. ¿Y qué puede pasar cuando comencemos? Pues puede pasar precisamente que haya un riesgo de que algo nos faltó, algo que no fue considerado y es vital. Y ese algo nos va a afectar y nos va a causar un reproceso. A esto se le conoce como relación de superposición. Si bien nos ahorra el tiempo porque no estamos esperando a que ya comencemos el proyecto, implica mayores riesgos que el anterior. Hay ciertas fases que podemos ir superponiendo, que no entraban o que no causan ningún problema. Cuando nosotros estamos en la construcción de un condominio o de un edificio que vamos a vender, podemos estar en el ciclo normal de construcción y pueden ser fases, pero la fase de venta puede incluir varios aspectos que pueden ser desde la construcción. Quizá está en planos cuando la construcción estaba en obra gris. Cuando ya estaba acabada esta fase, en ningún momento nos afecta el que se esté realizando cuando tenemos la anterior y el resto de las fases van avanzando. Esto es porque hay fases de superposición que no van a afectar y el que nosotros las hagamos concurrentemente. Por el contrario, otras sí nos afectarían. En nuestro primer ejemplo que manejamos de las tablets, estamos hablando de que la planeación y la recepción del equipo son secuenciales, después de que ya hemos decidido con quién trabajarlo. Pero quizá nosotros queríamos hacer una entrega completa, recibir las tablets y hacer una entrega como tal. Teníamos los recursos e íbamos a hacerlos, pero la entrega completa se atrasó. Entonces, vamos a tener que hacer entregas parciales y eso nos incomoda, porque cuando todavía estábamos en la fase de la relación con el proveedor, quizá vamos a tener que entregar las tablets o puede que estemos entregando las tablets, pero en algún momento todavía no tenemos la aplicación del lenguaje y esto va a implicar que los niños vayan a recibir la tablet y que después haya que actualizar una aplicación que se llama aplicación del lenguaje. Esto puede causar que los niños no estén contentos o que en algún momento, si hay que firmar algo, la gente no esté dispuesta a firmarlo. Ese es el riesgo que vamos a correr, pero por el contrario, nos ayuda a ir avanzando cuando tenemos la premura del tiempo. Ahora vamos a ver quiénes son los interesados. Los interesados, o como se les conoce en inglés como los stakeholders, tienen ciertas características básicas. Son personas u organizaciones, es decir,
personas individuales o conjunto de personas que están agrupados. Esto puede ser una comunidad, puede ser una empresa o puede ser una organización mundial, pero ambos participan activamente. Sus intereses pueden verse afectados tanto positivamente por un proyecto como negativamente. Por ejemplo, si estamos hablando de que Uber va a entrar al país, tenemos a los interesados que se van a ver afectados positivamente y que pueden ser todas las personas usuarias de este servicio. Y negativamente pueden ser los taxis o el gobierno debido al tema impositivo y de percepción de su imagen. En el equipo de proyecto, nosotros podemos ver si estos estarán a tiempo completo, si algunos miembros del equipo también estarán de manera parcial y algunos otros ocasionalmente. En cuanto a los detalles, ustedes pueden ver que hasta abajo tenemos un proyecto y dentro del proyecto se enmarca todos los tipos de interesados que están involucrados. Tenemos dentro del círculo principal al patrocinador. El patrocinador es la persona que está más interesada en el proyecto. Es el que lo comienza. Está el director del proyecto, que es el encargado y el que va a fijar los objetivos. Está el equipo del proyecto, que son los miembros que van a participar, como dijimos, a tiempo completo, parcial o ocasionalmente, y otros miembros que forman parte de este proyecto como tal. Fuera del proyecto como tal, tenemos al gerente de operaciones, que no necesariamente es el gerente de operaciones como tal, sino simplemente se le denomina a quien va a recibir el proyecto posterior a que se termine. Es quien va a pelear y va a tener que manejarlo oportunamente si hay algún problema, ya que el proyecto ha finalizado. Los gerentes funcionarios pueden ser, por ejemplo, el gerente financiero, al cual tenemos que acudir en un nivel de consultoría o asesoría para que nos apoye en cómo vamos a conseguir los fondos, pero él no va a ser un miembro activo del proyecto. Tenemos a vendedores, socios de negocios, tenemos a clientes o usuarios, a la oficina de proyectos que administra todos los proyectos, un director del programa, un director de portafolio y otros interesados. Entonces, lo más importante es fijar acá y recapitulando que los interesados o stakeholders son personas o organizaciones que participan activamente para que el proyecto salga y pueden ser afectados positiva o negativamente por el mismo. Vamos a ver más a detalle cada uno de estos tipos de interesados que existen. Tenemos al equipo del proyecto. El equipo del proyecto son todos los miembros que van a apoyar activamente y que van a estar ya sea de tiempo completo o parte del tiempo o todo el tiempo involucrados en el proyecto. Estos realmente debemos de ejercer con ellos nuestro liderazgo como project manager para poder manejarlos y que estén contentos, tal como se mira en la foto. El gerente funcional es, como ya lo habíamos mencionado, una persona que va a apoyar al proyecto, pero que no necesariamente está involucrado. El gerente de operaciones es a quien le vamos a entregar el proyecto. Vendedores o socios de negocios son todas aquellas personas u organizaciones que nos van a apoyar en el proyecto, pero que no forman parte de nuestra organización. Es con estos que debemos de estar trabajando con ellos, porque a veces el proyecto tiene ciertos subproyectos dentro del mismo. Es decir, una compra, una adquisición es lo que hace que un subproyecto se encuentre dentro de un proyecto. Luego tenemos a los clientes. Los clientes son los que van a adquirir el producto, resultado de nuestro proyecto. Tenemos al patrocinador, que es el interesado
o el stakeholder más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque es el que desde un inicio hasta el final está de acuerdo con el proyecto y es quien lo va a impulsar. Si tenemos alguna duda, es a él a quien debemos recurrir. Si tenemos algún problema dentro de la organización, es a él quien nos puede ayudar. Por ejemplo, apoyándonos. También tenemos alguna comunidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto hidroeléctrico, el proyecto va a beneficiar a clientes, que es la gente que va a utilizar la electricidad. Pero también tenemos a la comunidad que está alrededor del proyecto. Si nuestro proyecto es una construcción de un bien inmueble, es decir, un edificio de departamentos, muy probablemente la comunidad sean los vecinos, con los cuales tenemos que llevar una buena relación. Existen muchos proyectos, los cuales con una mala relación, como estos stakeholders, que podría ser la comunidad, los proyectos no podrían llevarse a cabo. Y por último, estamos nosotros. Nosotros, como director del proyecto, somos también stakeholders que tienen que estar positivos, el cual siempre tiene que estar involucrado en el proyecto, participar activamente y ejercer su labor de liderazgo. Entonces, repasamos. Tenemos al equipo de proyectos que son los que forman parte del proyecto, gerentes funcionales, gerentes, miembros de la organización que nos van a apoyar en algunos o en algunas partes, gerentes de operaciones a quien le vamos a entregar el proyecto, vendedores y socios de negocio a los cuales nos van a ayudar a que el proyecto salga, clientes que van a ser los que van a recibir el proyecto, el patrocinador, que es el interesado o el stakeholder más importante, la comunidad y los directores de proyectos. Ahora hablemos más detalladamente de lo que es el patrocinador. El patrocinador es la persona más importante y es quien está velando porque el proyecto salga al mundo. También se le conoce como sponsor. El patrocinador es quien tiene la idea, no necesariamente es quien brindará el capital de trabajo necesario para desarrollarlo. Con la palabra patrocinador, muchas veces nosotros tenemos el problema de que entendemos como que es la persona que va a dar el dinero. Vamos a poner un ejemplo a través del cual hablemos lo que es un patrocinador. Digamos que en nuestra organización está el director de tecnología y está una organización que decide que se tiene que cambiar el sistema administrativo, el ERP, que es un sistema administrativo contable. Este va a ser cambiado. Eso se quedó en la junta directiva. El gerente general se lo trasladará al director de tecnología y este va a ser el patrocinador del proyecto. Él va a velar porque el proyecto salga. Sin embargo, él no necesariamente nos va a dar el dinero para poder realizarlo. El dinero puede venir del gerente financiero, de un préstamo o de algún otro fondo que se tenga dentro de la organización. En este caso, el patrocinador que está a favor del proyecto, pero que no es el que da el dinero. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos proyectos que cumplieron su objetivo. Todo esto con el apoyo de patrocinadores ejecutivos. Y estos alcanzan un 76%. Sin embargo, también podemos observar que sin el apoyo de patrocinadores ejecutivos tenemos el 46%. Entonces, como podemos ver, tener un patrocinador que realmente esté involucrado e interesado en el proyecto es algo muy positivo y es el que nos puede dar o nos puede apoyar en cierto modo o también nos puede quitar esa aprobación o que el proyecto
avance de una manera rápida y efectiva. Entonces, recapitulando, el patrocinador efectivo lo tenemos para lograr el éxito dentro del proyecto. El patrocinador, también llamado sponsor, es quien inició la idea y no necesariamente es quien va a brindar el capital de trabajo necesario para desarrollarlo. Dada la importancia que vimos de un patrocinador efectivo, vamos a ver ciertas funciones que tiene que tener el patrocinador. Dentro de estas funciones está desde la concepción inicial hasta el cierre del proyecto. Es quien promueve el proyecto. Él va a ser el principal interesado de que el proyecto salga. Él va a servir de portavoz frente a los altos niveles de dirección para tener apoyo de la organización. Entonces, cuando nosotros a veces fijamos las reglas del proyecto, es decir, hasta dónde tenemos rango de acción, nosotros como Project Manager podemos establecer que en caso de necesitar más fondos o más tiempo, tenemos que hablar con él y presentarle una opción para que él lo presente y sirva de portavoz ante toda la organización. Cumplir un rol significativo en el desarrollo del alcance inicial y del acta de constitución, al ser él el principal interesado del proyecto, el que quiere que el proyecto se lleve a cabo. Él es el que va a hacer cuál es el alcance que tiene este proyecto, es decir, con qué vamos a tener para decidir que el proyecto está terminado de manera exitosa. Vamos a ver más adelante qué es el acta de constitución, pero de entrada les digo que es un documento que nos ayuda a facilitar el traslado de ideas del patrocinador al project manager. Este nos sirve como guía de escalamiento para asuntos que el project manager no puede solucionar. Acabamos de ver un ejemplo, pero también podemos ver a otros que puede ser algún manejo de algún riesgo al que nosotros podríamos manejar, aunque sea un riesgo, ya que la organización no necesariamente solo del proyecto. Esto lo podemos establecer en la regla del juego y es el patrocinador el que se va a encargar de lidiar con esto. Participan los cambios, revisiones finales y cualquier decisión de alto nivel. La mayoría de proyectos no sale según lo previsto y estos necesitan cambios. Estos cambios, algunos, nosotros tenemos que potestar de tomar la decisión, si se hacen o no se hacen y cuánto va a afectar en términos de tiempo y en términos de costos. Pero hay otros cambios que implican cosas más avanzadas y para esto puede ser el patrocinador el que nos ayude a tomar esta decisión o cualquier otra decisión de alto nivel. Por último, garantiza una transferencia eficiente hacia la parte operativa cuando nosotros tenemos un proyecto iniciado y concluido. Es conveniente que participe el patrocinador y que nos ayude a trasladarlo al departamento de operaciones o la parte operativa. Si el proyecto ya finalizó y alguien más a partir de ese momento se va a encargar de que el proyecto o del resultado del proyecto funcione, entonces es quien garantiza una transferencia más eficiente. El participar en el inicio, en la aprobación del alcance, es una autoridad para el Project Manager. Participar en las solicitudes de cambio y en cualquier otra variante. La cultura y el estilo de la organización es importante. Debemos considerarlo porque esto también puede causar un freno a los proyectos y podemos considerar que puede ser la visión, valores, normas, creencias y expectativas compartidas dentro de la organización. La organización puede estar involucrada en una visión que lleve
a que la manera en que se realizan las cosas, los valores que tiene la organización. Hay empresas que se mueven por valores o hay organizaciones o instituciones que se mueven por valores altruistas. Otros netamente competitivos, otros financieros, otros de servicio al cliente. Y son todas las normas y también creencias y expectativas que están imbuidos dentro de la organización. Quizá la organización tenga la expectativa de un crecimiento acelerado y nosotros debemos de compartir eso dentro del proyecto que estamos manejando. Puede ser políticas, métodos y procedimientos. Algunas empresas aplican ciertas políticas, por ejemplo, las multinacionales provenientes de Estados Unidos. Aplican políticas muy estrictas con respecto al cumplimiento de normas. Para evitar la corrupción en el país, muchas veces utilizan ciertas guías por prácticas, como por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley que se llama FCPA y que es una ley en contra de la corrupción y el soborno. También puede ser la percepción de las relaciones de autoridad. Algunas empresas se acostumbran a manejar los títulos doctor, doctora, licenciado, ingeniero. Y en otras organizaciones se acostumbra a manejar de una manera un poco más sencilla. Podemos pensar que aquí hay organizaciones que a pesar de que alguien sea el presidente de la empresa, es él solo Miguel. No es ni don Miguel, ni el licenciado Miguel, ni el ingeniero Pérez, ni nada por el estilo. La ética laboral, las empresas tienen diferentes valores, que comparten valores, que comparten con respecto a no meterse o a no inmiscuirse en la vida privada de sus empleados. Hay otras que tratan a los empleados como si son la parte directa de un grupo, que pueden apoyar en cualquier momento. Con respecto al horario de trabajo, dependiendo del ámbito de la cultura y estilo de organización y de dónde esté, esta se puede ver reflejada por el horario de trabajo. El horario de trabajo es muy distinto en países como México o con respecto a Centroamérica, con respecto a otras partes de Sudamérica. En algunos países se acostumbra a tener el almuerzo, que es la comida a mitad del día y que es la más copiosa, o a las 12. Otros acostumbran a la 1, otros a las 2 o otros a las 3. Hay ciertos lugares en donde la hora de entrada es a las 8 o quizá a las 7 de la mañana y hay otros que acostumbran a las 9 o quizá a las 10 de la mañana. Con respecto a la hora de salida, hay algunos o algunas organizaciones que pueden tener una salida tan temprana como a las 3:30 o 4 de la tarde. Y hay otros que pueden tener otra salida un poco más tarde, o si trabajan con empresas de otro lugar, puede ser, como puede ser México o algunas partes de Sudamérica, están acostumbrados a salir a las 8 o 7:30 de la noche. Las costumbres en las oficinas, puede que haya oficinas en donde el dueño sea de cierta religión y desee en algunos casos manejar ciertas costumbres. Puede que este dueño no celebre la Navidad, pero que permita que sus empleados sí la celebren dentro de la organización. O puede que ni siquiera permita que lo celebren. O si estamos haciendo un proyecto fuera del ámbito regional y es un proyecto global en el otro lado de la Tierra, puede que ellos no tengan conciencia de estas costumbres. Hay varios países de Latinoamérica que para ellos está muy arraigado la celebración de carnaval y hay otros países en los cuales carnaval solo es una mención y realmente no le prestan importancia y no hay ningún día de asueto o feriado. Entonces podemos ver acá en la ilustración a dos personajes, tanto hombre como mujer, y podemos ver que están vestidos de una manera casual y otros de una manera más formal. Esto se debe a la cultura y estilo de la organización, y no es lo mismo presentarse en una empresa cuya vestimenta es casual que hacerlo de manera formal, y viceversa. Es bien complicado y puede ser objeto de burlas y de resistencia,
y de una percepción equivocada de cómo somos nosotros como personas. Entonces, esto va a ser muy importante que nosotros lo tomemos en consideración, que en el momento en que elaboramos un proyecto y un proyecto sobre todo que quizá tengamos que tener en relación con un cliente o una organización o con todo un choque de culturas, tenemos que llegar a un consenso para poder realizar esto de la mejor manera y que no haya fricciones ni problemas. Ahora analicemos los activos de los procesos de la organización. ¿A qué nos referimos con esto? Cada organización cuenta con activos intangibles. Estos activos intangibles comienzan con los más notorios. ¿Cómo puede ser el nombre de la marca? ¿Qué tanto vale la marca? Coca-Cola vale bastante, pero también dentro de esos activos sucede algo muy interesante y son los procesos y procedimientos que se logran que la empresa funcione. Estamos hablando que muchos de estos procesos ya están existentes y nos van a ayudar a completar nuestra tarea. Dentro de estos podemos pensar en los procesos de la organización. Los procesos implican qué vamos a hacer para comprar, qué vamos a hacer para contratar al personal, qué vamos a hacer para capacitar al personal, cuál es el proceso para despedir a alguien. También implica instrucciones de trabajo, criterios para la medición del desempeño. Hay empresas que miden de manera muy estricta el desempeño de los proyectos y se toman muy en serio todas las tareas y todo lo que inmiscuye a la organización. Hay otros que quizás sean un poco más relajados y permitan más variantes en esto. Quizá la empresa tenga ciertas plantillas, plantillas para solicitar la adquisición de una persona, plantillas para solicitar fondos, plantillas que vamos a utilizar cuando queremos hacer una compra. En cuanto a la comunicación de la organización, la empresa ya tiene cuenta con medios establecidos, con procesos para poder comunicar las cosas. Esto puede ser de manera muy tradicional, como puede ser memorándums, cartas, reuniones de personal, y otros pueden utilizar la tecnología a su favor. Puede que toda la comunicación esté dentro de una intranet, que es una versión de Internet únicamente para dentro de la organización o empresa, y que esto nos permite comunicar las cosas de una manera más fácil, o quizá todo se maneja por email y mientras que en otro lado todo se maneja de manera escrito y firmado. Entonces, la comunicación de la organización, cómo se realiza, con qué tecnología se usa, también es parte de los activos de los procesos de la organización. Procedimientos de control financiero, el flujo del efectivo de las empresas, como nosotros podemos pedir la adquisición de ciertos materiales y equipos que necesitemos. Y esto, nosotros como gerente, quizá tenemos acceso a comprarlo directamente, quizá también nos den una tarjeta de crédito o quizá todo esté descentralizado en el departamento de compras y todo se realiza con pago de cheques o transferencia hacia la entrega o se paga de 30 a 60 o 90 días después. A todo esto se refiere con los procedimientos de control financiero. Los procedimientos para la gestión de problemas y defectos. Si existe un departamento de calidad, ya está establecido un procedimiento a través del cual vamos a abordar la gestión de los problemas y la gestión de los defectos. ¿Qué se hace con los defectos? ¿Qué se hace con lo que está roto? Si esto simplemente se desecha o si esto se hace todo un procedimiento especial para desecharlo. ¿Cuál es el proceso para controlar los cambios? Y esto es muy importante porque los proyectos tratamos de hacerlos de la mejor manera y tratamos de planificar la mayor cantidad de cosas que pueden suceder. Pero hay muchas cosas que van a escapar y que el proyecto no siempre va a salir según lo esperado. Y entonces vamos a tener que tratar de controlar estos cambios. Procedimientos de control de riesgos. Hay empresas que tienen mucha tolerancia entre los riesgos, que buscan o que son buscadores de riesgos. Empresas que están trabajando con la bolsa de valores. Puede ser que estas empresas que están dispuestas a invertir con tal de obtener una buena ganancia, aunque implique un riesgo mayor. Por el contrario, hay empresas que se manejan
o que manejan los riesgos de una manera más controlada y que van a tratar de evitar al máximo el arriesgarse, si no es que van a estar seguros. Los procedimientos para priorizar, aprobar y emitir autorizaciones. Algunas empresas quizá manejen software de gestión de flujo de trabajo. Este software nos permite hacer y seguir y darle seguimiento a aprobaciones de cualquier tipo, de manera automatizada, a través de sistemas. Otros quizá esto sea de manera manual y otros quizá esto sea directamente con el gerente general o dueño de la empresa. Todo esto, independientemente que sea y cómo se maneje dentro de la gestión de proyectos, se conoce como los activos de los procesos de la organización. Es todo lo intangible que ayuda a que la empresa funcione. ¿Y qué es todo lo intangible? Es lo que no se puede ver. No son los muebles, no son las computadoras, no son los sistemas, no son los procesos a lo largo y ancho de todos los departamentos. Dentro de los activos de los procesos de la organización hay otra parte que se conoce como base corporativa de conocimiento. Y esto es un tema inclusivo un poco más complicado que los procedimientos que vimos anteriormente. Y quizá a veces no sea fácil conseguir esta información. Pero, ¿a qué nos referimos con la base corporativa de conocimientos? Esta es toda la información que contiene las versiones de los proyectos que estamos trabajando, las bases de datos financieras con información como las horas de trabajo, los costos, etc. De las lecciones aprendidas, toda la información y documentación de cuándo se cerró el proyecto. Puede ser también las bases de datos de incidentes y defectos, que contiene el estado de estos, la información de control y su realización sobre procedimientos y productos e información de archivo de proyectos anteriores, la medición de procesos, cuánto tiempo nos tardamos en realizar un procedimiento, procedimientos de compra, procedimientos de contrataciones, lecciones aprendidas de proyectos muy similares que se trabajaron anteriormente. Todo esto pueden ser útiles y deben de estar dentro de la base corporativa del conocimiento. La base de datos sobre la gestión de problemas y defectos, sobre todo cuando manejamos términos de calidad dentro del producto en la empresa. Si ésta está certificada como Sigma o está certificada como ISO. Información de horas de trabajo, costos incurridos, presupuestos, qué tanto tiempo se tarda una persona en realizar cierta tarea, qué tanto nos va a costar realizar esa tarea y un presupuesto general y global de proyectos anteriores. Mucho de esta información está a nivel de datos dentro de la organización, pero a veces cuesta mucho el obtenerla, a veces cuesta mucho el poder sacarla y también implica que a veces el proyecto se cerró y el proyecto se cerró sin documentar muchas de estas cosas. ¿Qué lecciones aprendimos del proyecto anterior? Eso a veces suele que nos tomamos en cuenta a la hora del cierre. Si planificamos de una manera efectiva, vamos a considerar estas horas que implican el cierre administrativo del proyecto. Ya la parte operativa y al proyecto está funcionando, pero tenemos que tener tiempo para documentar esto, tiempo para saber si el proyecto fue un éxito o no se alcanzaron los objetivos. Si no se alcanzaron los objetivos, el por qué y si se tuvo el éxito. También el por qué fue un éxito este proyecto. El tiempo que se trabajó, el tiempo que trabajó un operador en realizar cierta actividad, el tiempo que un albañil invirtió en construir una pared, el tiempo que el electricista invirtió en la construcción. ¿Qué estamos haciendo? Llevarla a cabo en el área o ámbito en el que correspondía. Entonces, las bases corporativas de conocimiento generalmente es algo que se queda olvidado, es algo que solo tenemos cierta referencia para un futuro, cierta referencia de aproximadamente lo que realizamos en el proyecto anterior. No tardamos tanto y no se tiene con certeza, y si las personas involucradas ya no van a estar trabajando en el proyecto y va a ser muy difícil comunicarnos con ello, pues esto va a implicar que sea más complicado recabar esta información, información que nos puede ser útil y que vamos a aprender
ciertas técnicas y herramientas en las cuales es necesario que tengamos esta información de proyectos anteriores, de proyectos ya pasados. Uno de estos puede ser el tiempo o el costo que invertimos en ciertas cosas, la manera en que manejamos la calidad, si todas estas pueden ser lecciones aprendidas o datos que vamos a utilizar, que nos va a servir. ¿Cuántos proyectos no hemos manejado y no realizamos esto? Bueno, de manera personal, muchas veces y hasta no he ido adquiriendo el conocimiento sobre esto. Se me ha dado cuenta que los proyectos anteriores se enriquecen del proyecto actual y que muchos son una fuente constante de lecciones y que a veces estas lecciones terminando siendo muy caras, lecciones de cosas que no deberíamos hacer, lecciones de cosas que sí deberíamos de hacer. ¿Y qué pasa también con el patrocinador? A veces el patrocinador no le hemos hecho ver o no sabemos o no tenemos la manera de decirle qué tan importante es esto, que después de que se terminó el proyecto exista un tiempo dedicado a documentar todo esto, sino él simplemente va a darse cuenta de que el proyecto ya se terminó y que entonces tenemos que pasar al siguiente, y al pasar en el caso al siguiente implicaría no haber documentado las cosas que son bien importantes y que costó mucho trabajo aprenderlas, ya que en cuanto a costo, en cuanto a tiempo, van a ser muy útiles en el futuro. Entonces, debemos considerar la base corporativa de conocimiento cuando realizamos los proyectos y el tiempo que le vamos a invertir. Esto es muy importante en el manejo de proyectos y generalmente es algo que olvidamos. En este capítulo tocamos varios temas, adentrándonos principalmente en la parte macro de los proyectos. Lo primero que vimos fue la influencia de la organización en el ciclo de vida de los proyectos. Con respecto a esto, aprendimos que hay diferentes formas en las cuales están organizadas las instituciones, por las cuales pueden ayudarnos o ayudar a la empresa, o a que los proyectos salgan de una mejor manera. Vimos que si la empresa ha ido madurando en cuestión de gestión de proyectos, deberíamos de tener una PMO, una oficina de gestión. Si por lo contrario esto no es así, deberíamos de tener a alguien, por lo menos dedicado, junto con ciertas partes del equipo, de tiempo completo en el proyecto, para que éste tenga éxito. Si no, nos van a ver precisamente razonamientos válidos de que el proyecto no salió porque debido a una urgencia en la parte operativa. También aprendimos que cualquier cambio al principio es menos costoso. Esto es una línea exponencial en una gráfica que va creciendo conforme nosotros vamos avanzando en el tiempo. Si el cambio es al principio, el costo va a ser menor. Pero si en cambio el cambio es al final, el costo va a ser muy alto. Y esto implica que la mayoría de los cambios los debemos de tratar de manejar al principio. La expectativa, la influencia y los riesgos, por el contrario, al principio van a ser mayores y poco a poco estos van a ir disminuyendo conforme nosotros vayamos clarificando y aclarando el proyecto. Podemos tener el ejemplo de que cuando nos involucramos con los interesados, ellos nos van a influenciar al principio bastante y ellos van a decir qué es lo que se necesita llevar a cabo en el proyecto. Conforme ya nos los hicieron saber, su influencia va bajando porque ya nos influenciaron. Es decir, al inicio del proyecto quedó muy claro cuáles eran sus expectativas. En un inicio, otro tema que también aprendimos fue respecto a los recursos, y estos se utilizan principalmente durante la ejecución del proyecto. Cuando el proyecto está comenzando, prácticamente solo está el patrocinador, que vimos también, y aprendimos quién era junto con el project manager. Y poco a poco, cuando salimos del inicio, vamos involucrando a gerentes funcionales, a la comunidad, a los usuarios, a los clientes, al gerente de operaciones, a veces a la comunidad en la planificación del proyecto, cuando manejamos la mayor cantidad de recursos a lo largo del proyecto, cuando el proyecto poco a poco empezó a declinar porque ya es tiempo de irlo entregando, debe de ir quedando menos personal.
Y el Project Manager es el último que debería de tener todo el control de las lecciones aprendidas y demás cosas para cuando se cierre el proyecto. El proyecto lo tenemos íntegro y para poder manejarlo mejor lo vamos subdividiendo en fases. Estas fases son parte del proyecto más pequeñas, que nosotros le vamos a encontrar una manera lógica de dividirlos y puede ser esto secuencial. También existen y secuencialmente se refiere que las fases vamos a terminar una y posteriormente vamos a irnos a otra fase. Cuando hablamos de fases de superposición, estamos hablando de ciertas fases que van a ir una montada encima de otra o se va a realizar en cierto momento de manera igual con otras. Esto puede ser en proyectos específicos, en el cual la naturaleza permita manejarlos de esta manera, o en otros en los cuales esta superposición puede implicar un riesgo. Y este riesgo implique que nosotros vamos a tener que reprocesar algunas cosas. Y al reprocesar, lo que vamos a hacer es invertir mucho más tiempo. Quienes son los interesados en el proyecto pueden ser diferentes personajes que giran y que alrededor y que pueden ser personas individuales o que pueden ser organizaciones que trabajan activamente en el proyecto o que sus intereses se ven influenciados de una manera positiva o de una manera negativa. Estos pueden ser miembros del equipo, del proyecto, miembros de la organización, como personas fuera de la organización, un usuario o un cliente. Son ajenos a la organización, pero tienen cierta influencia. En lo que vamos a lanzar, tenemos lo que se conoce en gestión de proyectos como activo de los procesos de la organización, y los activos de los procesos de la organización se refiere a todo lo intangible, a todos los procedimientos, normas, reglas, etcétera, que una organización maneja y que es la manera más eficiente que ellos han encontrado de trabajar entonces. Nosotros debemos de ajustarnos a estas normas. También tenemos lo que es la base corporativa de conocimiento. Ya a esto nos referimos cuando estamos hablando de las lecciones aprendidas y de muchas otras cosas, como por ejemplo de mediciones que nos van a servir tomando en cuenta dentro del proyecto todo cuanto tengamos que hacer en el siguiente. Y de esa cuenta, eso es bien importante. Es importante que nosotros manejamos toda esa información, así como un archivo de proyecto anterior. Y por último, vimos que las empresas manejan factores ambientales. Dichos factores afectan el desempeño del proyecto. Estos pueden ser de manera de cómo funciona la organización, la manera en que hay que ir vestidos, la ética de la empresa, bajo qué ámbito funciona, en qué horarios, etcétera. Es un choque de diferentes culturas organizacionales, la que tiene el cliente y el que está solicitando el trabajo, y en otros casos son proyectos únicamente internos en los cuales tenemos una relación con la mayor parte de contratistas. A eso se refiere con factores ambientales. Y todo esto es la influencia de la organización y el ciclo de vida del proyecto.